Nosotros conocemos a un Dios que es fiel, que cumple su promesa, que cumple su palabra y sus pactos. Dios le dijo a David por medio de Natán que su hijo iba a construir una casa maravillosa para Dios, y que adicionalmente el reino de David y de toda su dinastía iba a permanecer para siempre. Bienvenidos al estudio de hoy. Estamos estudiando la vida de grandes personajes bíblicos que demuestran la fidelidad de Dios con sus hijos. En esta ocasión estamos estudiando cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en la vida de David. Es muy importante, hermanos, considerar y entender que estos personajes están para nuestra edificación, para que aprendamos las lecciones que a ellos les enseñó Dios directamente. En nuestra ocasión, en el estudio de hoy, vamos a aprender cómo Dios cumplió la promesa de que el reino de David no tendría fin. En el pasaje del libro segundo de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 en adelante, Dios le da algunas promesas. Entre otras le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hoy vamos a estudiar específicamente cómo esta última promesa de que el reino iba a ser estable para siempre se cumplió en la vida de la descendencia del rey David. Es importante, hermanos, considerar que justamente después que David fallece, Salomón le sucede en el trono. Salomón comenzó sus primeros años gobernando de una manera extraordinaria. Edificó la casa a Jehová que Dios le había dicho a David, le había dado como promesa que su hijo la iba a levantar. Sin embargo, con los años, Saúl eligió desobedecer a Dios. Lo que pasó es que Salomón, en el afán de establecer alianza con todos los reinos de su alrededor y tener paz, se casó con las hijas de los reyes de alrededor. Y precisamente fueron ellas quienes lo distrajeron y lo motivaron, lo impulsaron a que él dejara de adorar a Jehová, el Dios verdadero, y empezara a imitarlas, adorando a los dioses paganos que ellas adoraban cuando estaban en sus tierras. Eso lo dice específicamente el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. En este caso, hermanos, como Salomón estaba desobedeciendo, Salomón estaba dejando al Dios verdadero, lo que, Dios hubiera hecho era simplemente desecharlo. Sin embargo, Dios le había dado una palabra, en el pasaje que leímos anteriormente, a David, y le dijo: aun cuando tus descendientes desobedecieren, o aun cuando tu hijo desobedeciere, no le voy a desechar como deseché a Saúl. Todos recordamos, hermanos, que Saúl desobedeció. Inmediatamente Dios le quitó el reino y se lo dio a David. En este caso, Dios, fiel a la promesa que le hizo a David, su siervo, no le quitó el reino. Eso lo declara el libro Primero de Reyes, capítulo 11, del 9 al 13. Dice lo siguiente: y se enojó Jehová contra Salomón,
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. De nuevo, hermanos, Salomón había desobedecido, Salomón había dejado al Dios verdadero, y Dios le dice: muy bien, voy a romper el reino, no vas a seguir gobernando tú sobre todo Israel. Lo que debería hacer, prácticamente eso es lo que Dios le dice, lo que debería hacer es quitarte el reino y desecharte completamente. Sin embargo, yo le di una palabra a David y yo le dije que su reino iba a permanecer para siempre. Así que, por amor a David, no voy a quitarte el reino en tus días, sino que lo voy a hacer en los días de tu hijo. Y adicionalmente, no te voy a quitar el reino por completo, te voy a dejar una tribu para que al menos tú gobiernes sobre esa tribu y desde la capital, Jerusalén. Esto es muy relevante, hermanos, es muy importante porque exactamente así fue como Dios lo cumplió. Cuando Salomón muere, le sucede su hijo Roboam, y en los primeros días del reino de Roboam, la nación se dividió. 10 tribus se fueron hacia el norte, separados completamente del gobierno de la dinastía de David. Solamente se quedó Judá con la capital Jerusalén, sobre la cual gobernó Roboam y los hijos y nietos y bisnietos, toda su descendencia. La Biblia nos enseña, nos declara, hermanos, que la descendencia de David estuvo gobernando sobre Judá por aproximadamente unos 400 años, hasta el año 586 antes de Cristo, que Babilonia invadió, en la tercera oleada, invadió completamente a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó prácticamente todos los edificios importantes de Jerusalén, y en ese momento fue llevado cautivo todo el pueblo, toda la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia por aproximadamente unos 70 años. Aparentemente, esto es muy importante tomar en cuenta, aparentemente la dinastía de David había terminado. Entonces podemos decir, bueno, pero Dios le había dicho que su reino iba a ser para siempre. Y aquí se acabó el reinado de los hijos, de los descendientes de David. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer entonces que Dios cumpla la promesa de que el reino iba a permanecer para siempre? La Biblia, hermanos, nos dice específicamente en el primer capítulo del Nuevo Testamento cómo esto se cumplió. Dice Mateo capítulo 1, versículo 1, lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a continuación, en los siguientes versículos, la Biblia especifica cómo de la descendencia de David y de sus hijos pasó aún después del cautiverio babilónico, pasó la generación, pasó la genealogía hasta llegar a los días de Jesús. Y Jesús era por sangre descendiente del rey David. Esto es muy, muy importante, porque entonces nosotros podemos decir, bueno, pero es que no habían gobernantes, no habían reyes en ese momento, pero la genealogía pasó, la sangre pasó a través de todas estas generaciones hasta llegar a Jesús.
que es el Mesías, el libertador de todo el mundo. Así que es muy importante considerar esto. Lucas lo explica, lo dice con más amplitud. Cuando el ángel le está dando la anunciación a María, le dice lo siguiente, Lucas capítulo 1, versículos 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vean ustedes que lo que el ángel le está diciendo a María es, María, Dios no ha olvidado la promesa que le hizo a David hace casi 1000 años. No la ha olvidado. En tu hijo, en el hijo que vas a tener, se va a cumplir esa profecía, porque Dios le va a dar el trono de David su padre, y su reino no va a tener fin. Y esto, hermanos, lo declara Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí se cumple completamente la profecía o la palabra dada por Dios al rey David. Debemos entender que para entonces han pasado más de 1000 años, es decir, para el nacimiento de Jesús han pasado más de 1000 años desde que Dios le prometió a David que su reino no tendría fin. Y Apocalipsis acá declara que en los últimos tiempos todos los reinos del mundo van a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y eso también lo dice el libro de Daniel. Y en algunas de las visiones que tuvo Daniel, precisamente se manifiesta esto, se declara que todos los reinos del mundo caen y el reino de Jesucristo es implantado para reinar para siempre. Y es así como se cumple la profecía que nuestro Dios le dio a David. Que esto, hermanos, que entender esto y saber esto, que Dios cumple su palabra, a veces mucho tiempo después que nosotros queremos o mucho tiempo después que nosotros esperamos, que esto nos dé consuelo, nos dé paz, nos dé seguridad, y saber que Dios cumple su palabra nos puede hacer vivir vidas cristianas abundantes. Que Dios nos bendiga a todos.